Buenas noches, hermanos. El día de hoy, como mencioné, vamos a estudiar un tema que se llama la Biblia y lo calificamos ahí como único. En la iglesia, y por eso ven ahí ustedes el logo de Centro Bíblico El Camino, hay una declaración doctrinal que tiene varios elementos. Estaba haciendo memoria, revisando un documento donde tengo todos los elementos de la declaración doctrinal que hace algunos años los estudiamos en lo que equivale a la escuela dominical, lo que le llamamos vida profunda, que ahora se llama Creciendo, ahora se me olvidó el nombre, ¿verdad? Pero el estudio actual se llama Creciendo, ¿verdad? Bueno, estudiamos este tema y aquí yo les transcribo lo que dice respecto a la Biblia, la declaración doctrinal de la iglesia. Dice de la siguiente manera: acerca de la Biblia, creemos que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son las palabras de Dios vivo, plenaria y verbalmente inspiradas de Dios e infalible en los escritos originales, y que son de autoridad suprema y final en toda cuestión de vida y fe. Bueno, aquí tenemos entonces lo que es nuestra declaración doctrinal de lo que es la Biblia. Número uno, dice ahí que creemos que las escrituras, y vean aquí, del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿verdad? O sea, la Biblia comprende Antiguo y Nuevo Testamento. Creemos que son las palabras del Dios vivo, que estas palabras del Dios vivo han sido plenaria y verbalmente inspiradas de parte de Dios. Y esta inspiración es infalible en los escritos originales. Hoy no vamos a entrar a ampliarnos en estos aspectos porque vamos a ver otro, pero más adelante vamos a regresar a esto. Y algo interesante, al final dice que la Biblia es nuestra autoridad suprema y final en toda cuestión de vida y fe. O sea, si nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que tengo que creer? La respuesta es, bueno, voy a creer lo que la Biblia enseña, ¿verdad? O sea, respecto a Dios, respecto al Hijo, respecto al Espíritu Santo, respecto a la iglesia, respecto a la familia, respecto al Estado, respecto a la sociedad, cualquier área que usted quiera tocar, ¿qué voy a creer? Lo que la Biblia enseña. Ahora, ¿cómo voy a vivir? ¿De qué manera debo vivir la vida cristiana? Pues la debo vivir de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Sin extenderme mucho, por darle un ejemplo, platicaba con un conocido hace unos días donde él hizo una importación del extranjero y me dijo que le había pagado una compañía que le llevó el producto directamente a su oficina. Y entonces lo dijo de esta manera: ¿cómo lo entró a Guatemala? ¿Cómo lo entró? Bueno, ¿cómo lo entró al país? Si pagó o no pagó impuestos, no sé. Yo lo que sé es que me lo trajeron y me lo dejaron, pero me lo dijo de esa manera porque yo he enseñado que hemos de buscar cumplir con las normas de acuerdo a lo que la Biblia enseña, que seamos ciudadanos responsables. Así que me hizo esa observación como quien dice, como no sé, así que a saber cómo hicieron la transacción. Obviamente, para un creyente, ¿cómo se debe hacer? Una importación correcta, pagando impuestos, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, la pregunta, ¿cómo vivimos? Como la Biblia enseña. Bueno, un par de pasajes que tienen que ver con esto. Está en segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura, dice, es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios, y aquí el hombre es el hombre y la mujer de Dios,
sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Así que el Señor nos dejó la escritura y aquí en Timoteo Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada, podríamos decir, es exhalada por Dios a través de los autores que él escogió, y vamos hoy a ver un poco acerca de eso, y está plasmada por escrito según lo que Dios quiso que quedara por escrito. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Aquí está muy claro, ¿verdad? Instrucción en justicia, corrección, reprensión, enseñar con el objetivo de producir crecimiento y madurez. Y la segunda cita es segunda de Pedro 1:21, que dice, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nuestra declaración doctrinal tiene estos dos versículos y está ratificando el hecho de que las sagradas escrituras que tenemos no son de autores meramente humanos, sino que el autor de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es Dios, que a través de hombres que escribieron, él plasmó su voluntad y su revelación en el documento que hoy se llama la Biblia. Al final tendremos tiempo de preguntas por si hay alguna respecto a esto. Ahora, anoto, como creyentes aceptamos que la Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, no todo el mundo cree esto. Quizás en años anteriores casi no se discutía este tema, que la Biblia es la palabra de Dios, pero hoy hay mucha gente que lo cuestiona. El día de hoy en este estudio veremos unos enfoques que, por cierto, aunque no demuestran el origen divino de las escrituras, sí hacen ver que las mismas son únicas y que por eso merecen ponerle atención. Vamos a ingresar viendo qué es el significado de la palabra Biblia. Si nosotros vamos al diccionario de la lengua española, va a decir lo siguiente: Biblia, conjunto de escrituras sagradas formado por el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo que acabamos de leer en nuestra declaración, de los cuales dice el Antiguo Testamento es común a judíos y cristianos y el Nuevo Testamento es aceptado solo por los cristianos. Esa es la definición número 1 que aparece en el diccionario de la lengua española de la Real Academia. Bye. Googleamos, fuimos a buscar en internet otra definición para ampliarlo y encontramos la que se encuentra en Wikipedia. Dice, y creo que algunos de ustedes ya conocían esto, la palabra Biblia viene del latín tardío, Biblia, igual, ¿verdad? Y el vocablo Biblia, viene del griego Biblia, ahí está escrito en letras griegas, y quiere decir literalmente, quiere decir libros, o sea que la palabra Biblia quiere decir libros. Agrega Wikipedia. La Biblia es un conjunto de libros canónicos que en el cristianismo y otras religiones, dice, se consideran producto de la inspiración divina y un reflejo, y ahí hay una palabra que tengo que corregir, o registro de la relación entre Dios y la humanidad. Es curioso, Wikipedia, pues ustedes ya conocen, es una enciclopedia abierta que se va formando por la coparticipación de muchas personas, pero interesante cómo define Biblia, ¿verdad? Libros canónicos, y eso de libros canónicos será un tema para verlo después, porque es que los libros que tenemos en la Biblia están en la Biblia. Ahí se habla de el canon de las escrituras o la canonicidad de un libro. Eso es un tema que vamos a ver después, ¿verdad? Y menciona, obviamente, a la Biblia relacionada con el cristianismo. Bueno, aquí solo para tener un par de enfoques, el del diccionario de la lengua española y la opinión de Wikipedia. Ahora, en el título decía que la Biblia es única. ¿Por qué afirmamos que la Biblia es única? Bueno, porque no hay otro libro
que tenga las cualidades que posee la Biblia. Y repito, estas cualidades que vamos a ver no demuestran que la Biblia es la palabra de Dios, pero sí nos dicen que es única y que por lo tanto merece o vale la pena acercarse a ellas para evaluarlas, ¿verdad? Así que vamos a ver algunos de estos aspectos. Número 1, la Biblia es única en cuanto al tiempo que duró su composición. Si ustedes analizan cualquier otra obra de literatura, la mayoría de esas obras pues son producidas por una o más personas y se producen en el periodo de tiempo en que estuvieron vivas. Si usted puede ver las obras de Platón, por ejemplo, bueno, pues las escribió mientras estuvo vivo, ¿verdad? Pero hay un periodo de tiempo usual. Les voy a mencionar un ejemplo de un autor cristiano que al parecer no escribió él, sino fueron sus seguidores. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de un pastor que le decían Watchman Nee? Su nombre era To Shen Nee. Él era un pastor que vivía en China y estuvo bajo el sistema comunista. Se la pasó preso la mayor parte del tiempo hasta que al fin murió. Pero sus enseñanzas fueron puestas por escrito por sus discípulos. De nuevo, ¿en cuánto tiempo se escribió? Pues más o menos en el tiempo que él estuvo vivo y quizás un poco tiempo después. Pero les podría decir que casi cualquier obra en general no pasa de que se hayan tardado más de 100 años en escribirla. Ahora quiero que noten aquí en esta diapositiva, en esta línea de tiempo, de un extremo tenemos el año 1400 a 1200 antes de Cristo. Ese es el tiempo que se calcula más o menos cuando Moisés empezó a escribir el Pentateuco y estaba, por supuesto, allá en el norte del África. Así que por ahí datan los primeros escritos del Antiguo Testamento, hasta, y nos vamos al otro lado de la pantalla, tenemos aquí el año 100 después de Cristo. Se calcula que todos los libros del Nuevo Testamento, cuando estaba terminando el primer siglo, ya estaban escritos todos. O sea, los 27 libros del Nuevo Testamento se terminaron de escribir rayando lo más al 100. El último de los que escribió fue precisamente Juan, que estudiamos que él llegó a una larga edad, que tendría alrededor de 80, 90 años, ahí alrededor del año 90 después de Cristo, escribiendo sus últimas epístolas y el mismo Apocalipsis. Así que, si ustedes suman la Biblia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, estamos hablando de un periodo alrededor de 1300 años en que fue escrita. O sea, eso hace la Biblia un libro único. No hay otro libro que teniendo la unidad que tiene la Biblia, se ha tardado tanto en escribirse, 1200, 1300 años para ser completado. O sea, en ese sentido, repito, solo la Biblia tiene esa cualidad. Número 1. 2. Es única en cuanto al lugar de composición. Si ustedes ven, por ejemplo, Gabriel García Márquez, pues mucho de lo que escribió fue en Colombia, aunque viajan, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos a Rubén Darío, que era nicaragüense y fue embajador de Nicaragua en París y posiblemente escribió por ahí también. Nuestro premio Nobel guatemalteco escribió en Europa, que fue Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Pero la Biblia es única, con todo ese periodo de tiempo, fue escrita en 3 continentes. Y ahí le señalo yo en este mapa. Número 1, el norte de África, allá en Egipto, donde estuvo Moisés. En el número 2, tenemos lugares lejanos como la misma Babilonia. Ahí estuvo Daniel, ¿verdad? Y muy posiblemente, pues por ahí escribió parte de su literatura. Y por supuesto, tenemos también Europa, que es el número 3. O sea que la Biblia es única porque fue escrita en 3 continentes diferentes. Única en cuanto al número de escritores.
La mayoría de las veces, pues vamos a ver que la mayoría de los libros tienen un autor, a veces tienen dos. Yo tengo algunos libros del área de mi trabajo, en donde a veces ahí aparecen unos 15, 14 autores porque hacen distintos capítulos. La Biblia tiene aproximadamente unos 40 escritores diferentes, pero no solo esto, es que de esos 40 escritores van a haber de distintas características. Por ejemplo, tenían distinta ocupación, tenían distinto nivel educativo, distinto nivel socioeconómico e incluso podríamos decir hasta desde el punto de vista étnico, no todos fueron judíos, no, la minoría, ¿verdad? Que no fueron judíos, pero hubo hasta en el Nuevo Testamento hay un autor no judío. Pensemos en nombres, vamos a ver. Uno de los autores, y no están todos por supuesto, solo es un ejemplo, tenemos a Moisés. Moisés, ¿qué era? Por un lado era, bueno, era un judío, pero que se crió en la corte de Faraón. Entonces era un seminoble, por así decirlo. Y él fue uno de los autores de la Biblia. Bueno, y también Moisés después estuvo trabajando como pastor allá con Jetro, su suegro, ¿verdad? Pero una persona culta. O sea, Moisés era muy educado, había sido educado en Palacio de Faraón. Tenemos otro ejemplo, Josué. Él era un militar. Él fue el que siguió en el liderazgo a Moisés, pero él era militar. Él fue un conquistador y fue otro de los autores. Tenemos a David. David, ¿qué era? Bueno, por supuesto lo recordamos como rey, pero también era pastor de ovejas, ¿verdad? Venía de una cuna sencilla, pero él fue otro de los autores de los libros de la Biblia. Tenemos a Esdras. Esdras era un escriba, ¿verdad? Un levita, estudioso de la ley, pero también era de la familia sacerdotal. Entonces, era otra persona también culta y preparada desde el punto de vista religioso. Nehemías, ¿qué era Nehemías? Él era un funcionario del rey del imperio persa. Él era el copero del rey, que para nosotros decir copero, el que prueba la copa para ver si no está envenenada, pero era una posición de alto privilegio. Era un hombre versado en habilidades administrativas. Regresa a Jerusalén y logra la reconstrucción del muro en 55 días aproximadamente. O sea, una actividad totalmente diferente de las que hemos mencionado. Luego nos vamos al Nuevo Testamento. Dentro de los autores tenemos a Mateo. ¿Cuál era la ocupación de Mateo? Era publicano. ¿Y publicano qué era? Era un cobrador de impuestos. Él trabajaba para el Imperio Romano para cobrar impuestos a su propio pueblo. No, no mucho lo querían, por cierto. Ese era lo que se dedicaba. Lucas, por cierto, es el único autor del Nuevo Testamento que no es judío. Lucas era de origen griego, él era un gentil y su profesión era médico, ¿verdad? Luego tenemos a Pablo. Pablo básicamente era un rabino, un hombre muy culto dentro del judaísmo, ¿verdad? Y él fue uno de los escritores de la Biblia. Y por otro lado tenemos a Pedro. ¿Pedro qué era? Pedro era un pescador, no muy culto, no que fuera inculto, pero si comparamos a Pedro con Pablo, Pablo era un tipo altamente preparado a un nivel universitario y Pedro era una persona común y corriente, un comerciante, ¿verdad? Que tenía un negocio ahí con la familia de pesca. Bueno, esto es solo para resaltar que una de las cualidades que hacen única la Biblia es el número de autores que tiene, 40 autores. Y de nuevo, si usted relaciona a la 40 autores y unos escribieron en África, otros en Asia y otros en Europa, y con toda esta diferencia que tenían de su trasfondo, ¿cómo fue posible que escribieran una obra que tiene unidad de contenido? Bueno, precisamente porque, como dijimos, el autor es Dios, pero por supuesto, lo que estamos viendo es características que la hacen única. Bueno,
Otro elemento es que fue escrita en diversos géneros literarios. Por ejemplo, tenemos narrativa. Allá en Génesis, Moisés nos narra el inicio de la creación. También en la Biblia tenemos poesía, la podemos ver en los Salmos, podemos ver en Job. Job está escrito en un género poético, ¿verdad? Tenemos también canción en los mismos salmos. Muchos salmos fueron escritos para ser cantados. Tenemos también el género de la carta o la epístola, como la que vemos en el Nuevo Testamento. Y tenemos también lo que es la literatura apocalíptica, como la que aparece en el libro de Apocalipsis o que podemos ver también en el libro de Daniel en el Antiguo Testamento. O sea, es un solo libro, pero de manera interesante utiliza distintos géneros literarios. Tenemos también que la Biblia es única. ¿En qué sentido? Que fue escrita en 3 idiomas. Normalmente los libros van a estar escritos pues en un solo idioma, eso es lo común, ¿verdad? Escribió en español, en ruso, en chino mandarín, chino de Hong Kong o en birmano, como sea, usualmente así es la literatura. Bueno, la Biblia fue escrita en 3 idiomas. Ustedes saben que son el hebreo, el arameo y el griego. La mayoría del Antiguo Testamento está escrita en hebreo. Todo el Nuevo Testamento está escrito en griego y una pequeña parte fue escrita en arameo. Esas se las anoté ahí al pie de página. Las porciones que están escritas en arameo son Daniel capítulo 2 al capítulo 7, versículo 28. Otra sección de Esdras, un par de secciones ahí, y otro de Jeremías. O sea, es pequeñas secciones que están en arameo. Tanto el hebreo como el arameo son idiomas semíticos, así se le llama por sus raíces, comparten características. Ahora el griego tiene otra fuente idiomática diferente, se le llama un idioma indolatino, ¿verdad? Pero de nuevo, la Biblia fue escrita en estos 3 idiomas y la hacen también única. ¿Qué más tiene la Biblia? Es única en cuanto a su circulación. Busqué 2 fuentes que son así de un navegador. Vamos a ver una. Dice, circulación. En sus diferentes ediciones e idiomas, se estima que el texto sagrado del cristianismo se ha impreso entre 2.500 y 6.000 millones de veces. Esta es una fuente de un diario que se llama El Confidencial. Buscando un poco más, por darles una idea, había una pregunta, después de la Biblia, ¿cuál es el libro más impreso y publicado? Claro, esta es una fuente X, pero decían que era Don Quijote de la Mancha y decía que se había impreso 500 millones de veces. Ahora, si usted mira la Biblia, multiplica el número de veces que le estoy mencionando. O sea, es única la Biblia en cuanto a cómo ha sido reproducida. Pero por otro lado, otra fuente dice, la Biblia no solo es la más leída, sino también la más traducida. Este libro, conformado por las obras canónicas del judaísmo y el cristianismo, ha sido traducido a más de 3.000 idiomas. No hay otro libro que sea traducido a tantos idiomas. Entonces, 2 aspectos más aquí en cuanto a lo único que es. Y vamos a ver el último del día de hoy, y es única en cuanto a que ha sido sumamente atacada, partiendo a través de la historia, allá con Diocleciano, aquel emperador romano del siglo IV, que empezó a atacar a los cristianos y consecuentemente a las escrituras. Viajamos por la historia a través del tiempo, pues podemos ver que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, si ustedes leen esto a un patojo de menos de 30 años, creo yo, ya no va a saber qué quiere decir la URSS.
porque la URSS terminó en el año 89-90, cuando botaron el muro de Berlín. Dejó de existir con Gorbachov la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora, ahí, durante ese tiempo de comunismo, obviamente restricción para el cristianismo y restricción para las escrituras. Lo mismo ha pasado en China comunista, ahí hasta el día de hoy no hay libre circulación de las escrituras, tiene que hacerse bajo de agua. Estamos aquí con el tema de que la Biblia ha sido atacada. Por otro lado, las tendencias filosóficas y de pensamientos, por ejemplo, el racionalismo del siglo XVIII y XIX buscó atacar toda idea espiritual y religiosa, decir que lo único que vale es la razón. Así que, por lo tanto, la Biblia no entra en la escena, porque la Biblia habla de Dios, habla de lo sobrenatural, y el racionalismo no reconoce ni a Dios ni lo sobrenatural. Y hoy día, en nuestro pleno siglo XXI, el posmodernismo. Para los que no se han familiarizado, en el posmodernismo, la gente no está discutiendo si hay pruebas científicas de las cosas, sino es lo que la comunidad siente y considera que es lo correcto. Así es el pensamiento del posmoderno. Así que cuando hablamos de la Biblia tiene verdades absolutas. El posmodernista va a decir, no, todo es relativo, así que la Biblia queda fuera, no la queremos. Y recuérdese que incluso hoy día hay países, además que ya mencioné China, que no permiten la circulación de las escrituras, tienen que ser metidas bajo de agua, porque hay un ataque constante contra las escrituras. Bueno, hay más aspectos que abordar en cuanto a lo especial o única que es la Biblia, pero por hoy vamos a llegar hasta acá y más adelante seguiremos ahondando en esto.